Saludos, mirad, en esta lección vamos a hablar sobre cómo diseñar los personajes y podrás descargarte una plantilla que te va a ayudar a planificar todas las características que va a tener tu héroe, tu villano, etc. Desde el aula virtual podrás descargarte esta plantilla, esta que tenéis debajo de mi vídeo, donde se te hacen una serie de, bueno, no, más que preguntas, se te ponen una serie de ítems que tienes que rellenar. Son las diferentes características que puede tener tu personaje: nombre, aspecto físico, cómo viste, si es soltero, es casado, su voz, cómo habla. No me refiero a si es una voz, bueno, que también, ¿vale? Tú puedes poner que tiene una voz fina, suave, voz ronca, pero también la voz se puede referir a si habla con un lenguaje muy culto o un lenguaje muy vulgar, si vocaliza bien, si tartamudea, si se expresa de una forma o se expresa de otra forma, o es parco en palabras, o resulta que habla por los codos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es decir, cómo se comunica con los demás. Si tiene algún tic, pues que se rasca la cabeza cuando se pone nervioso, o alguna manía, como que tiene que dejar todas las puertas cerradas cada vez que entra en una habitación. Bueno, todo ese tipo de cosas que irás viendo en esta plantilla. Es muy importante que verás que hay un ítem que se refiere a qué cambios se va a experimentar a lo largo que ocurre la aventura, es decir, cómo evoluciona tu personaje. Es muy importante que lo tengas claro, porque en función de cómo es al principio y de cómo va a evolucionar, tú tendrás que ir pues creando tus aventuras y tus historias para que se vaya viendo cómo van ocurriendo esos cambios poco a poco. No puede ser que sea de una manera y de repente al final, por arte de magia, ya es de otra forma diferente y ha evolucionado. No, se tiene que ir viendo poco a poco con sus actos, con todo lo que le va ocurriendo. Esta ficha que tenéis aquí a la izquierda es la que he puesto para que descarguen los alumnos más jóvenes en el curso para niños, ¿vale? O para educación primaria. Entonces es una plantilla más reducida que si, no sé si ahora mismo no recuerdo si te la he enlazado desde el aula virtual a ti también en este curso, pero bueno, si alguno queréis la plantilla reducida me lo decís y os la cuelgo, ¿vale? No hay ningún problema. La idea de todos estos ítems y de hacer una ficha tan completa es que tú conozcas al dedillo, a la perfección, a tu personaje, para que sepas cómo va a actuar ante todas las aventuras, fracasos, éxitos que va a tener en tu historia, y también para que veas cómo se va a comunicar con los demás personajes. Si tú has puesto que es un personaje, un héroe, un poco cobardica, bueno, pues al principio será cobardica, poco a poco irá superando esa cobardía y se irá haciendo un poquito más lanzado, más valiente, y entonces podrás ir viendo cómo debe actuar con respecto a esas aventuras o cuando se relacione con los demás personajes. Si has puesto que es un personaje tímido, pues eso lo tienes que tener muy en cuenta para cuando se relacione con gente nueva que conozca, con los que no tiene confianza. De la misma forma, todo esto que tú escribas aquí no tienes por qué contárselo al lector. Es decir, esto es para ti, para que tú conozcas a tu personaje, pero no tienes que explicar en ningún momento todo esto que tú has puesto. De hecho, el lector debería ir viendo la mayor parte de estas cosas, debería descubrirlas por sí mismo cuando vaya leyendo tu historia. Es decir, a ver, queda fatal cuando tú escribes una historia decir que tu personaje era feo, por ejemplo, ¿vale? Lo que tú tienes que hacer es describir a tu personaje con esos rasgos que tú consideras feos, y luego que el lector en su cabeza se imagine a tu personaje con esos detallitos específicos que le has dado, se lo imagina y ya decidirá él si es feo o es guapo. ¿Vale? De la misma forma, no digas que tu personaje es muy malo, que es un malvado. Hombre, a ver, el héroe sí puede insultarle, decirle, eres un malvado, eres la peor persona que conozco, ¿vale? Eso sí se puede ocurrir en un diálogo, ¿vale? Pero cuando tú describas al malvado, no le describas como malvado, descríbele haciendo actos malvados. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando se describen a los personajes no es decir cómo son, sino es mostrar cómo son.
Me explico. Si tu personaje es muy malo, en vez de decir es muy malo y robaba todo lo que podía, pues lo que haces es que según va pasando por el mercado, va robando pues artículos de los mostradores sin que se den cuenta los tenderos. Bueno, pues entonces tú no has dicho que es malo, le has mostrado haciendo algo malo, haciendo un delito, cometiendo un delito. Entonces el lector ya se da cuenta de que es una persona mala. Roba una cartera del bolsillo de una de las personas del mercado. Pues de repente hay un niño y le quita un caramelo, o le quita una piruleta, o le da un empujón y le tira al suelo. Bueno, son actos malos, actos malvados, que muestran que tu personaje es malvado, pero no está bien decir que tu personaje es malvado, ¿lo entiendes? Si tú a mí me dices, este personaje era muy malo, pues me lo tengo que creer y ya está, pero yo no lo estoy viendo, yo no me doy cuenta de si es malo o no es malo. Pero claro, si este personaje le pega un empujón al niño y le tira al suelo, pues entonces ya veo que es muy malo y me da repelús, me provoca una emoción en mí como lector, es decir, me da mal rollo esta persona, ¿vale? Entonces te das cuenta un poquito por dónde va la historia, que esta ficha es para ti, para que tú sepas cómo es, pero luego lo tienes que poner en acción para que tú, lector, se imagine a tu personaje cómo quieres tú que se lo imagine, aunque diferentes lectores cuando lean tu historia van a ver que tu personaje es diferente. Los diferentes lectores le van a ver de forma diferente. ¿Por qué? Pues porque ese personaje o esa aventura que tú estás creando, tú la escribes, pero si lo haces bien, la historia de verdad y el personaje de verdad se construye en la mente de cada lector, porque tú das los 4 detallitos específicos de tu mundo, de tu personaje, no lo describes al dedillo, sale un monstruo y tú no describes con detalle al monstruo, tú das los detalles más importantes del monstruo para que cada uno con sus propios miedos, con su imaginación, sea capaz de construir ese monstruo, ese villano, ese héroe, y entonces es cuando de verdad puede dar miedo una historia, porque yo como lector construyo el villano o el monstruo que me da miedo a mí.